La situación del país es una situación difícil y hasta cierto punto triste, ¿no? Yo creo que estamos en una de las crisis más importantes del periodo posterior a 1959. Son días difíciles, días muy complejos, días donde mucha gente incluso decide irse de Cuba. Cuba atraviesa hoy uno de los momentos sociales y económicos más complejos de su historia reciente desde el triunfo de la revolución en 1959. La actual crisis que sufre la isla ha sido el producto de una serie de factores que han contribuido a dañar la economía cubana. Por un lado, los daños económicos que dejó a nivel global la pandemia de COVID-19 y de la que a Cuba le ha costado levantarse. Por el otro, un incremento en las sanciones de Estados Unidos que sigue apostando a provocar un cambio de modelo político en el país caribeño. Ambos elementos se suman hoy a un conjunto de legislaciones aprobadas a partir de enero de 2021 que estaban destinadas a resolver la difícil situación económica del país, pero que han agravado el escenario, generando un incremento de los precios de los alimentos y también una pérdida general del poder adquisitivo de la población. En Breakthrough News consultamos a varios ciudadanos para saber qué opinan sobre la situación actual en su país y esto nos dijeron. En primer lugar, el tema de la COVID. La COVID generó una crisis mundial y Cuba no se separa de esa crisis económica. Después se hizo la tarea de reordenamiento, que es una tarea que no cumplió con las expectativas que se tenía y ha traído en gran medida, es la culpable, ¿no?, de todos los desbarajustes que tenemos ahora en el país. Y esa realidad económica tan compleja se materializa en un escenario de precariedad social. Como cubano yo siento que es una crisis también no solo económica, sino de expectativas y de posibilidades, en las cuales la incertidumbre es algo que se coloca sobre la mesa todos los días. Ellos también coinciden en que las dificultades actuales, sumadas a la falta de empatía en algunas estructuras del gobierno, pudieran ser el foco de malestar social en la población. O sea, las crisis económicas también generan crisis sociales y de valores y por eso en el pueblo se siente un poco de desesperanza, de tristeza, de abandono y es resultado también de alguna falta de empatía, de compromisos de algunos dirigentes que han abandonado, ¿no?, el compromiso ese con el pueblo, incluso con el proceso revolucionario. Y al mismo tiempo a las tensiones económicas y sociales se van sumando también las tensiones políticas, vinculadas a la existencia de niveles de erosión y fractura de los consensos, vinculado al disenso que es evidente y palpable en la realidad. Incluso afecta a aquellos que, como yo, tienen la convicción de que la revolución y el socialismo es el camino de independencia, soberanía y justicia social para Cuba. El pasado 17 de marzo, grupos de cubanos salieron a las calles a protestar por los constantes apagones eléctricos, producto de la falta de combustible para la generación de energía y la escasez de ciertos productos y alimentos, principalmente aquellos que el Estado entrega de forma subsidiada a la población. Para los entrevistados, estas manifestaciones son legítimas y son derivadas de los problemas que atraviesa el país. Esas manifestaciones son evidencia de un malestar social acumulado en la realidad del país. Estos ciudadanos están expresando realmente un malestar legítimo en cuanto a las condiciones materiales de reproducción de su propia vida. Y por lo tanto la respuesta de las autoridades fue hacia la conciliación, hacia la negociación, hacia la explicación. A mí me preocupa que esas cosas sigan pasando porque una de las cosas que más a mí me gusta de Cuba es la tranquilidad, la calma, la seguridad con la que se vive. El gobierno cubano y su presidente Miguel Díaz-Canel han reconocido que el país atraviesa lo que ellos llaman años difíciles y que otras decisiones administrativas mal tomadas podrían haber abonado al malestar social. Al mismo tiempo han denunciado que Cuba es hoy víctima de lo que llaman una campaña de intoxicación mediática destinada a desvirtuar la realidad de la isla. Como cuestión de hecho, el gobierno de Estados Unidos y su propia embajada aquí en La Habana se han hecho eco de las recientes manifestaciones en Cuba y han dicho estar del lado del pueblo cubano en sus reclamos. Pero, ¿qué piensan los cubanos de lo que dice Washington? La proyección de las autoridades norteamericanas respecto al tema Cuba es absolutamente inmoral. Básicamente porque un % elevadísimo de los problemas que Cuba experimenta en el día de hoy tienen que ver con la política hostil que los Estados Unidos nos hacen. Para mí eso es una hipocresía, una de las tantas que ellos han hecho a lo largo de la historia, porque si están a favor del pueblo cubano, ¿por qué no levantan el bloqueo? Entonces ese gobierno que es responsable de buena parte de nuestros problemas, de repente cuando la gente marcada por esos problemas
protesta, enseguida se solidariza con aquellos que son víctimas de su propia acción hostil. Las autoridades cubanas revelaron recientemente que 5 bancos internacionales se negaron a procesar transacciones para Cuba en 2023 debido a la inclusión del país en la lista estadounidense de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Asimismo, en los últimos años, Estados Unidos ha perseguido y sancionado con más fuerza a las empresas que hacen negocios con Cuba para importar petróleo, lo que ha dificultado la importación de ese producto. Pero a pesar de todo esto, los cubanos dicen confiar en su capacidad para superar sus problemas actuales, algo que sería menos difícil si no fuera por el bloqueo estadounidense. Confío en la capacidad del pueblo de Cuba para reinventarse en medio de las dificultades. Y yo sueño con que seamos capaces como nación de encontrar los caminos para que la mayoría de los cubanos vea en Cuba el escenario donde consumar sus múltiples y legítimas aspiraciones.